De esta forma llegamos a nuestro sexto y último conversatorio, que se enfocará en lo que se espera, en lo que le espera a nuestra economía, las perspectivas económicas de cara a la mitad del año. En este participan el señor Alonso Alfaro, economista jefe de Banco Central de Costa Rica, y el señor Gerardo Corrales, director de Economía Hoy. Bienvenidos. Muy buenas tardes, Alonso, Gerardo, muchas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Hemos tenido un panel rico, centrado mucho en tecnología, en algunas brechas que el país tiene que cerrar en otros temas como infraestructura y demás, pero francamente creo que una buena parte de la concurrencia estaba esperando para oír la presentación de las perspectivas económicas y sobre todo los giros que están dando las políticas económicas del país. Así que sin más preámbulo, vamos adelante. Alonso, el foro es tuyo, puedes hablar desde ahí, puedes ir al podio como te sientas más cómodo. Gerardo acaba de quebrar el clicker, así que nos jodimos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, a don Roberto por la introducción, a don Gerardo que vamos a compartir en este foro. Okay. Entonces, yo vengo a presentar desde la perspectiva del Banco Central lo que vemos para este 2024 en términos de política monetaria y perspectivas del 2020, de este año. Lo primero, tal vez que valdría la pena aclarar es ¿qué es lo que hace el Banco Central? Y lo que vemos en la ley es que tiene una redacción que dice mantener la estabilidad interna y externa de la moneda nacional y asegurar su conversión a otras monedas. En estabilidad interna, la interpretación que se le da es que tengamos una inflación baja y estable y que la inflación se asemeje a la de los socios comerciales en el largo plazo. Eso se ha identificado en que sea un 3%. Hay un rango de un 1% alrededor de ese valor. En estabilidad externa, la definición de que la economía tenga estabilidad externa es que prevalezcan condiciones que permitan que la interacción económica con el resto del mundo sea sostenible. Básicamente, otra forma de ponerlo es que no haya crisis de balanza de pagos, como las que hemos tenido en el pasado en Costa Rica y han ocurrido en Latinoamérica y en otros países del mundo. Empecemos. Para tomar las decisiones de política monetaria en cada país hay que entender el contexto nacional y externo, y entonces vamos a entrar un poco en ese contexto internacional. Estos últimos trimestres, lo que hemos visto es que en el mundo muchas economías o la mayoría de economías han tenido un crecimiento bajito, ¿verdad? Si ustedes ven ahí, por ejemplo, Reino Unido, Perú durante mucho tiempo, Chile ha tenido crecimientos relativamente bajos, Colombia ha tenido crecimientos relativamente bajos y un caso muy notorio del de la zona del euro, los crecimientos que se han registrado en esta zona han sido relativamente bajos. Ha habido otras economías con un mejor desempeño como China, como México, como Brasil y Estados Unidos ha tenido crecimientos bastante razonables. En el gráfico, en la derecha, vemos los resultados para Costa Rica, que han estado creciendo, digamos, alrededor de 4 o 5% en los últimos trimestres, que son crecimientos bastante razonables. No son espectaculares, no son los de China hace mucho tiempo, pero en un contexto global de un crecimiento bastante bajo, son resultados que son favorables para nuestro país. ¿Qué es lo que ha pasado con la inflación? En general, el choque inflacionario que ocurrió finalizando 2021 y empezando 2022 se manifestó prácticamente en todo el mundo. En el gráfico de la izquierda vemos muchas economías latinoamericanas, donde algunas, por ejemplo la colombiana, todavía tiene inflaciones que son relativamente altas. Nosotros tuvimos un choque de inflación bastante fuerte, donde la inflación llegó a más del 12%, pero tuvimos un proceso a la inversa en el que más bien se redujo la inflación y llegamos a valores negativos. Lo que hemos visto, y hoy salió el dato nuevo de inflación, es que la inflación se ha acelerado. Todavía estamos en el lado negativo, pero cada vez nos acercamos más a valores positivos,
y las expectativas serían que hacia finales de año, principios del otro año, vamos a ver una inflación que ya esté dentro del rango de tolerancia de la meta. Muchas economías en general, y vamos a hablar un poquito más de eso, no han podido estar dentro de ese rango de tolerancia o cerca de la meta. ¿Cuál ha sido la reacción en el mundo con respecto a la política monetaria? Bueno, casi todas las economías del mundo experimentaron incrementos de la tasa de interés. Cuando hay un choque de inflación, esa es la receta típica, y eso es lo que hicieron tanto las economías avanzadas como las economías emergentes. En las economías avanzadas todavía ha habido mucha resistencia a bajar las tasas. La Reserva Federal se ha resistido a bajarlas y la perspectiva es que quizá alrededor de septiembre o un poco después empiece con un proceso de reducción. En el mundo, en economías desarrolladas, Suiza, Suecia, Canadá, esta semana el Banco Central Europeo, realizaron ya reducciones en la tasa de referencia. En el contexto de economías emergentes, de todas las economías, por lo menos las latinoamericanas, Costa Rica fue el primer banco central que realizó reducciones de la tasa y ha continuado ese proceso de reducción hasta llegar al nivel que tiene actualmente. No fuimos el país que la llevó a un nivel más alto y dentro de este grupo que tenemos, somos el país que en Latinoamérica que la lleva a un nivel más bajo. Entonces esa es la respuesta que ha tenido el Banco Central en términos de política monetaria para inicialmente controlar la inflación y llevar un proceso de normalización de la política monetaria. ¿Qué es lo que vemos en la economía nacional? El crecimiento para el primer trimestre del 2024 es 4,9 y este es un crecimiento relativamente alto para nuestros estándares históricos. La variación anual promedio entre el 2015 y 2019, quitando el periodo de pandemia, ¿verdad? O antes del periodo de pandemia, era 3,4. Entonces, por eso decimos que es un crecimiento bastante razonable y por encima del crecimiento potencial de la economía. Dentro de ese crecimiento, lo que vemos es que lo que más aporta es el régimen definitivo, o sea, lo que está fuera de zonas francas. Es cierto, y eso es innegable, que las zonas francas crecen bastante, muchísimo, y generalmente crecen mucho más que el resto de la economía, pero el aporte total al crecimiento de la producción lo da el régimen definitivo, que es todo lo que está fuera de zonas francas. Eso se ve también cuando vemos los indicadores de más de corto plazo, que son el IMAE, y algo que quería llamar la atención es los últimos resultados que hemos tenido en el IMAE. Y voy a hacer una referencia un poco a la decisión de política monetaria que ocurrió en marzo. Nosotros en marzo, cuando sacamos el comunicado de prensa de por qué se tomó la decisión de reducir la tasa a 50 puntos base cuando venían reducciones de 25 puntos base, una de las cosas que hicimos explícita ahí fue que habíamos observado una desaceleración que esperábamos, pero fue mayor a la prevista. Entonces, se aceleró ese proceso de reducción de la tasa e incluso en abril se continuó con una reducción adicional. Los últimos datos lo que nos muestran es que más bien zonas francas llegó a un valle y ahora está creciendo entre un 9 y 10%, y en régimen definitivo, lo que está fuera de zonas francas, tal vez no se ve mucho ahí, pero se ha mantenido relativamente constante, incluso pareciera que tiene una perspectiva de crecimiento. Eso en general sería una buena noticia, ¿verdad? Ver que no se desacelera más la economía y que tiene perspectivas de crecimiento es una buena noticia, y además el crecimiento es 3,7, que es similar al que esperamos para el resto del año. Entonces, lo que diríamos es, si la economía sigue creciendo en este nivel, se cumpliría la proyección que se tiene para este 2024. ¿Qué es lo que más crece o lo que más aporta al crecimiento? Bueno, la manufactura, las actividades profesionales y servicios de apoyo, comercio, transporte, almacenamiento. Algo interesante es que la mayoría de actividades económicas crecen, con excepción de la administración pública, que por diseño está con bastantes restricciones al crecimiento, y construcción, que el año pasado había experimentado un crecimiento muy alto. En el mercado laboral vemos que el nivel de ocupación es superior al que observábamos hace un año. Eso es una señal interesante. Y cuando lo desagregamos por edad, y lo ven en el gráfico de la derecha,
La parte, lo que llamarían en inglés prime age, ¿verdad? Que es el grupo entre 25 y 59 años, ese nivel de ocupación es muy similar al que existía antes de la pandemia. La razón por la que hay un poco menos ocupados es por los grupos mucho más jóvenes o de mayor edad. Algo interesante que vale la pena rescatar es que si ven el gráfico del centro donde vemos formalidad e informalidad, la formalidad o la formalización de la economía ha sido dramático y ha sido realmente sorpresivo y favorable. Cuando vemos el crecimiento de los salarios reales, y ahí les diría que vean el gráfico de la derecha, donde dice calificación alta, media y baja, algo notorio, que son los cuadritos celestes, es que el nivel de ingreso real que ha crecido más es el de las ocupaciones baja, en primer lugar, y media. También ha favorecido más el salario de las mujeres que el de los hombres, y especialmente todo esto ocurriendo en el sector privado, porque en el sector público los salarios nominalmente están en el mismo nivel de hace bastante tiempo. Muy brevemente, las perspectivas fiscales son muy similares a las que hemos venido observando. Algo interesante es que el gráfico de la derecha, en la línea roja, refleja el nivel de riesgo país, digamos, un indicador de riesgo país, y el de Costa Rica era similar al de Latinoamérica y era relativamente alto hace un par de años, y ya se acerca un poco más a países como Perú y Chile, que incluso tienen grado de inversión. Con respecto a la inflación, ahí enfatizo nuevamente la aceleración en la que ya casi llegamos a tener una inflación positiva, la inflación subyacente, que es quitando valores extremos y con otras cosas que afectan a ese nivel, nunca ha sido negativa y se está acelerando lentamente. Y algo interesante que hay que ver, y tal vez que es una de las razones por las cuales la gente no percibe reducciones en los precios, es si vemos, por ejemplo, servicios, nunca ha habido inflación negativa en servicios. Toda la inflación negativa ha sido en bienes, especialmente por hidrocarburos, en alimentos y en algunos otros bienes. Una cuestión que nos hemos preguntado nosotros es qué tan buenos somos cumpliendo esa meta de inflación, ¿verdad? Porque en los últimos 4 años se ha cumplido relativamente poco el estar dentro del rango meta de inflación. Eso es algo que es a todas luces evidente. No es un problema exclusivo de Costa Rica, y en estos gráficos lo que vemos, las líneas rojas es donde se ubica Costa Rica, y en un lado vemos del 2010 al 2024 el porcentaje de meses que hemos estado dentro del rango de tolerancia comparado con otros países que tienen esquemas monetarios similares. Y digamos que estamos más o menos en el centro. Y el desvío absoluto con respecto a la meta, en realidad estamos con desvíos que son menores al promedio. Entonces, si bien yo sé que puede ser una crítica razonable, ¿verdad? Que no se cumple la meta de inflación, es un fenómeno, digamos, es algo que afecta a muchas de las economías que tienen esquemas monetarios similares a los nuestros. ¿Qué ha hecho el Banco Central? Ha reducido en repetidas ocasiones la tasa de política monetaria en 425 puntos base desde marzo del 2023. Ha habido, por la participación en el mercado cambiario, en la cual el Banco Central ha restituido todo lo que tenía que comprar por sector público no bancario, ha comprado todavía más. Eso ha permitido incrementar el nivel de reservas, y nosotros le llamamos que eso es un fortalecimiento del blindaje financiero del país. Las reservas son un seguro, ¿verdad? Eso ha permitido mejorar ese blindaje, y la razón por la cual ha habido un exceso de divisas se explica principalmente por ingresos de turismo, exportaciones, actividad especialmente de servicios, atracción de inversión directa, y la apreciación nominal que se manifestó en el 2023 está muy relacionada con esto. Algo interesante que quería hacer notar, yo sé que tal vez no es una postura popular, pero en el 2024 hemos tenido una depreciación de la moneda, más bien con respecto al nivel que teníamos en 31 de diciembre, en el día de hoy, tenemos una depreciación de la moneda. La participación del Banco Central en el mercado cambiario genera un exceso, digamos, de monetario que se va a la economía. Cuando el banco compra dólares, produce colones, y eso se va al mercado de liquidez, y ha estado gestionando esa liquidez adecuadamente.
un resumen, ¿verdad? La razón por la cual ha habido un exceso de divisas se manifiesta muy claramente en el gráfico de la izquierda, ¿verdad? Donde el resultado neto, la oferta con respecto a la demanda, la barra celeste es la diferencia entre esas dos, se incrementó muy fuertemente hacia la mitad del 2022 y se ha mantenido en niveles altos desde ese momento. Voy a pasar muy rápidamente. En general, las proyecciones económicas son mejores de las que se esperó en algún momento. Las preguntas hace un tiempo eran ¿qué tan fuerte va a ser la recesión y por cuánto tiempo? Ahora las preguntas son ¿cuánto se va a crecer? Aunque sea poco, ¿cuánto se va a crecer? Un buen impulso para nosotros es el crecimiento de los Estados Unidos y también la recuperación de otros socios comerciales. Creo que me queda poco tiempo, ¿verdad? Un elemento, tal vez como de más largo plazo, que vale la pena discutir, es lo que les decía, el déficit de cuenta corriente. Nosotros en la década de los 70 se empezó a gestar un déficit de cuenta corriente muy fuerte. Esa era la semilla, ¿verdad?, de la crisis que se iba a venir a finales de los 70, que nos afectó durante mucho tiempo. Era un déficit de cuenta corriente bastante fuerte y esa es la línea que ustedes ven, la línea roja es la tendencia de ese déficit de cuenta corriente. Eso se pudo revertir, ¿verdad?, pero se mantuvo en niveles cercanos al 4 o 5% durante mucho tiempo. Cuando yo estaba en la universidad, decían, ese déficit de cuenta corriente, o sea, que nosotros compramos más de lo que vendemos, lo ideal, ¿verdad?, porque es una especie de endeudamiento del país, lo ideal es financiarlo con flujos de largo plazo, idealmente inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa todavía sigue siendo entre un 4 y 5% del PIB y de un PIB creciente, pero el déficit de cuenta corriente cada vez es menor, algo que tal vez no necesariamente es tan claro es que Costa Rica tiene un superávit comercial. Nosotros vendemos más de lo que compramos. 2 minutos, ok. Nosotros vendemos más de lo que compramos y el déficit de cuenta corriente es por el pago de las utilidades de multinacionales, pero nosotros como país somos superavitarios comercialmente. ¿Por qué? Porque tenemos un déficit en bienes, pero tenemos un superávit muy alto en servicios. Entonces, si una fuente de salida de divisas, que es el déficit de cuenta corriente, viene a la baja, pero se mantienen los flujos hacia el país, ahí es natural que haya una oferta grande de divisas. Perspectivas para el 2024 crecimiento, y 25, crecimientos de 3.8, que están bastante cerca de lo que vemos como crecimiento potencial de la economía. Todas las actividades crecen, pero hay un especial impulso por la inversión, formación bruta de capital. Las exportaciones e importaciones pensamos que se van a normalizar después de periodo de crecimiento relativamente alto y la expectativa, como les dije, es que la inflación retorne al rango de tolerancia alrededor de la meta, ojalá antes, pero oficialmente diríamos que a inicios del 2025. Hay muchos riesgos a la baja de la inflación, riesgos al alza, quizá los más relevantes que podemos comentar son los obvios, conflictos geopolíticos, cambio climático. Si ustedes ven, por ejemplo, el tema como afectó el cambio climático a los flujos comerciales en el Canal de Panamá son muy relevantes. Entonces, esos son riesgos que nosotros siempre tenemos en el horizonte. Voy a concluir. Este es básicamente decir que seguimos comprometidos con lograr el cumplimiento de la meta de inflación y gestionar toda la política monetaria de acuerdo con que podamos cumplir eso. Y finalmente un mensaje que la postura de política monetaria, que se ha discutido mucho al respecto, ya está bastante cerca de estar en una política monetaria neutral. Calculamos cuál es la tasa neutral y dónde estamos, y estamos bastante cerca de ese punto. Y con eso concluyo. Sí, les agradezco mucho la atención. Muchas gracias. Vamos a pasarle la palabra entonces a Gerardo, y solo puedo decir, ojalá tanta belleza sea así, ¿verdad? En realidad hay un cambio que sí vale la pena resaltar, y es que ahora sí la inflación y la tasa de política monetaria se están aproximando al nivel que realmente debieran estar.
No digo que no hubo que subirla en el momento en que la inflación podía explotar, pero ciertamente ahora es mucho más representativa de esa meta de 2% o de 2% o de 3% más menos 1, que es lo que ha estado en la política siempre y muy distante de los números negativos que tuvimos a lo largo del último año. Pero en todo caso, ciertamente es una perspectiva interesante. Adelante, Gerardo. Bueno, gracias. Buenas tardes, tengan todos. Sé que están cansados, voy un poco rápido. Voy al final. Lo que le espera a nuestra economía, como buen economista, depende de cuál economía, me pregunto yo, con o sin el Banco Central. Ustedes escuchan a Alonso, no es nada personal. Eso es una Costa Rica. Que sea real o no sea real, es mi cuestionamiento de hoy. ¿Cuál economía? Depende. La del sector público. Todos esperaríamos un sector público más eficiente, competitivo y más pequeño. En vez de 320 entidades, con 320,000 funcionarios, una densidad mucho menor y una eficiencia muchísimo mayor, como lo voy a explicar ahora. O la economía del régimen definitivo, o la economía de zonas francas, o la economía que todavía no sabemos de los microchips, que el presidente dice que ya muchas gracias a los postres. Así lo dijo, muchas gracias a los postres, pero ahora vamos al Silicon Valley latinoamericano. ¿Es eso factible? Y si ustedes no son competitivos a este tipo de cambio, ya no solamente lo dijo Brunner, lo dijo el presidente, cámbiense de actividad. Es que yo, perdón, el Banco Central nos pinta una cosa y el presidente de ahí va acelerado hacia otro ritmo. Y finalmente, ¿cuál Costa Rica? ¿La Costa Rica de paz y democracia en la cual nos hemos desenvuelto nosotros? ¿O una Costa Rica a la cual vamos totalmente inestable, insegura y social y políticamente inestable? Eso es lo que deberíamos nosotros estar discutiendo en este momento. Pero yo creo que, lamentablemente, la visión de nuestras autoridades está muy centrada en el día a día. Roberto me regañó porque dice que traigo muchas láminas. Bueno, si usted ve el jaguar, ¿verdad? Al lado izquierdo está el jaguar, ¿verdad? Eso es lo que se dice en las conferencias de prensa. Fitch, no todas las agencias, solo Fitch, Standard & Poor's, Moody's no han movido la calificación. Seguimos siendo bonos chatarra, basura. Solo Fitch nos movió de W menos a B. Al igual que Jamaica, al igual que Guatemala, al igual que Honduras. Imagínense, esa es nuestra aspiración. BOFA, a un analista que vende bonos costarricenses del Banco de América, se le ocurre, para vender más y ganar más comisiones, ponernos el nombre del jaguar y igualarnos con los tigres asiáticos. Por favor, por favor. Y el presidente le compra el cuento. Y ahora hasta la ley jaguar mandó. Por Dios, seamos críticos. Hagamos el análisis profundo. El PIB, como lo muestra Alonso, es cierto. Nuestro Producto Interno Bruto creció más que la OCDE. El mundo crece 3.2. Nosotros crecimos 5.1. Pero seamos transparentes. Crecimos 5.1 por las zonas francas. Si yo quito las zonas francas, este país, si acaso, toca el 3%. Y si lo comparo con el nivel que había prepandemia, el régimen definitivo por año en promedio crece en los últimos 5 años 1.5%. ¿Y por qué me interesa eso? Señores, porque de las 70,000 empresas formales que pagan cargas sociales, ¿verdad? Solo 400 están en zonas francas, porque del empleo solo el 8% está en zonas francas. Dicen que el régimen definitivo, ahora lo acaba de decir Alonso, aporta más al PIB, claro, porque es el 85% de la producción. Es lógico, el 15% de la producción viene nada más de zonas francas. Pero si yo veo dónde está la gente, 1.700.000 personas dependen del trabajo del régimen definitivo. Entonces el Banco Central, el gobierno deberían estar preocupados por el régimen definitivo, por las 69.600 formales y no sé cuántas informales más del país, ¿verdad? Único con inflación negativa en la OCDE, eso es cierto también. Yo creo que al Banco Central le van a dar un premio por el control de la inflación negativa. Es el único en los 38 países de la OCDE, y yo diría en Latinoamérica y en el mundo. Y la reducción de tasa de desempleo del 12 al 7.9. Eso es lo que esbozan para decir somos el jaguar. Pero ¿qué no dicen? Y también está en la OCDE. Y por eso yo soy apasionado, porque no me gusta que mientan. Dato mata mentira, dice el presidente el 2 de mayo. Y yo le decía, pero estás presentando puras mentiras. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de la población tiene analfabetismo económico financiero. No nos gusta estudiar, no nos gusta leer, no nos gusta revisar los datos. Entonces cualquiera nos mete un 5 con hueco.
Cualquiera nos mete un 5 con hueco. Hasta el nivel que tiene el 50% de popularidad en este momento. Líder en la desigualdad, en la distribución de los ingresos, señores, dentro de la OCDE. Somos el que tiene el coeficiente de Gini más alto, el que más se acerca, ¿verdad? El que más se aleja de la línea de igualdad absoluta que el presidente quiere tener. O todos con corona o todos sin corona. Eso es imposible. Es la línea de igualdad absoluta de 45 grados. Eso es imposible. Ni Fidel Castro lo logró. Nadie lo va a lograr porque es teórico. Lo que tenemos es la curva Lorentz, que se aleja de la línea de igualdad absoluta. Aquí el 52% del ingreso lo recibe el 20% de los hogares más ricos. Ese es el nivel de desigualdad. No por encima de los países nórdicos. Estamos por encima de Colombia. Estamos por encima de Chile. Estamos por encima de México en desigualdad. Pero don Pepe decía, tranquilos porque los ticos son amansados, son domesticados. Ese dato ya hubiese incendiado Chile, ya hubiese incendiado Colombia, México, pero los ticos somos amansados. Somos el país dentro de la OCDE que tiene el mayor nivel de pobreza. 20 y resto por ciento de los hogares, 1.600.000 costarricenses ganan menos de 110.000 pesos al mes por persona. Es que eso es un chifrijo y 5 birras de hoy. Claro, tenemos la inflación negativa más baja, pero no dice el Banco Central, porque tenemos la apreciación nominal y real más alta de todos los países de la OCDE y de Latinoamérica, muy seguidos de cerca de México. Somos colegas ahí con los mexicanos, quién sabe por qué, ¿verdad? Los que entiendan se lo llevan. Menor tasa de participación laboral de la OCDE junto con Turquía. No dicen eso. Nada más dicen que la tasa de desempleo bajó del 12% al 7,9%, pero no le dicen a los costarricenses que la participación laboral de los ticos se ha reducido radicalmente, que solamente cerca del 50% de las mujeres y hombres en capacidad de trabajar de este país lo ofrecen, que 200.000 personas en los últimos 2 años desempleados se han salido del mercado laboral. ¿Y cuál es la explicación del gobierno y del Banco Central? Son pensionados. Señores, ustedes en la empresa privada, cuando alguien se pensiona, ¿qué hacen? Lo sustituyen. Entonces no me vengas a decir que esos que se retiran del mercado laboral es porque se están pensionando. Red de cuido, y por qué no decirlo, sicariato, inseguridad, ilegalidad. Me es más rentable, no ser informal porque está en encuesta continua, es ser ilegal, es delinquir, porque me pagan en especie, ya sea en coca, o me pagan en dólares constantes y sonantes, ¿verdad? Que vale menos, ahora están pidiendo colones. ¿Okay? Bien, ahí tienen la información. Yo realmente no tengo tiempo. Lo que hice aquí fue documentar, efectivamente somos el país que en el 2023 creció más, pero hubo un alegrón de burro del jaguar, porque ya en el primer trimestre del 2024, véanlo ahí, estamos en la posición 15 del crecimiento de la producción. Fue una golondrina. El principal país que creció ahora en el primer trimestre es Israel, claro, por el repunte que tuvieron después del evento del ataque. Y Corea del Sur, y ya no veo desde aquí, otros países nos están superando en crecimiento económico. Para ser un jaguar o tigre hay que ser sostenible en el tiempo, no es una cuestión nada más de un año. El nivel de desigualdad, ahí lo tienen, realmente me da congoja esto, que tengamos una desigualdad de 0.47 y el promedio de la OCDE es 0.3. Y Chile y México están detrás de nosotros, y lo que más me da cólera de esto es que los impuestos, una vez que se aplican los subsidios, esa barra no se altera. Traten de entenderme, los impuestos que nos quitan a todos para hacer que el coeficiente de Gini ataque la desigualdad en la distribución del ingreso, no se mueve. ¿Eso qué quiere decir? Que la plata no le está llegando a los pobres, se está quedando en un montón, ¿verdad?, de vacas que dicen que actúan para los sectores sociales del país, pero no queremos reformarlo. Ahí está la pobreza, si no me creían, ahí está el dato de pobreza, 20 y resto por ciento, y la OCDE, aquí sí se ve, tiene 12% de los hogares en pobreza. Ahí está el tipo de cambio real. Lo puse hasta marzo porque los bancos centrales tienen un atraso en el cálculo del tipo de cambio real. Entonces, hasta marzo lo pude tener y calculé la variación desde la conferencia de prensa que hizo Roger Madrigal en junio del 22, medidas para, ¿verdad?, intervenir o mejorar el mercado cambiario. Claro, el tipo de cambio se estaba devaluando. ¿Cuánto quisiéramos nosotros a un presidente del Banco Central, Madrigal, saliendo a decir medidas para, ¿verdad?, cuando el tipo de cambio se está apreciando? Pero más que se lo hemos dicho N veces, la gente no escucha y tienen su criterio.
Ahí está la tasa neta de participación laboral juvenil, ¿verdad? Perdón, esa es la total, y aquí está la de desempleo abierto, perdón. Y finalmente aquí la actividad económica, lo que presentó Alonso, 3.8 para este año. Ahí está el comportamiento del IMAE, 3.7. Ahí está zonas francas, está el régimen definitivo. Y entonces la pregunta que ustedes me hacen, yo lo que hice fue muy sencillo. Agarré el índice del IMAE, el último que hay, y lo comparé con marzo del 2019, digamos prepandemia. Entonces, ¿qué se espera de esta economía? Y depende de dónde esté usted. Si usted habla de la economía total, esa economía está 16% arriba de la producción prepandemia y crece 2.9 por año en promedio. Pero si usted está en zonas francas, está feliz, porque está produciendo un 80% más del nivel prepandemia y crece el 12% por año. ¿Qué es lo que jaló el 5% nuestro y nos convirtió en el jaguar? Las zonas francas. Porque si usted quita las zonas francas y nos vamos a la Costa Rica nuestra, vean, lo que está es produciendo un 8% más. Respecto al 2019, 5 años después, y con una tasa promedio de crecimiento, don Eduardo Lizano, a quien respeto muchísimo y es el maestro, nos decía, para convertirnos realmente en un tigre asiático hay que crecer por año 6% en términos reales. Y estamos creciendo 1.6%. Ahí está el IMAE, si lo quieren, esta presentación va a quedar disponible, depende de dónde esté usted, ¿verdad? Esto es más abierto, así está respecto al nivel prepandemia. ¿Quién es el gran perdedor ahí en el extremo? La obra pública. La obra pública está hoy un 45% abajo de lo que invertía el gobierno en el 2019. Entonces, cuando Chávez sale a decir, después de la marcha del tipo cambio, señores, no me vengan con el cuento del tipo cambio, sean eficientes, sean productivos. Yo casi le digo, ¿verdad?, en la pantalla, primero sé vos eficiente, primero sé vos productivo. ¿Cómo me exigís a mí productividad si estás invirtiendo en puentes, carreteras, aeropuertos a niveles subdesarrollados? No me exijas eficiencia de primer mundo si vos no sos ejemplar como los gobiernos de los países desarrollados. Ahí nada más les dejo la tasa de participación laboral. Vean cómo se cae al 55% después de estar en 63%. Esto es la gente que está dispuesta a ofrecer su trabajo en el mercado laboral. Ahí está el cuadro, no lo he actualizado con los datos de ayer o de hoy, pero ustedes pueden ver que a nivel de la fuerza, fuera de la fuerza laboral, habían 1.700.000 personas y hoy hay 1.900.000 personas en 2 años. ¿Qué se ha hecho esa gente? ¿De qué vive? Por más que yo he insistido, señores del INEC, señores del Ministerio de Trabajo, señores del Banco Central, señores de gobierno, por favor, ayúdenos a entender por qué se están retirando del mercado legal, ¿verdad?, laboral, esas gentes, porque ustedes tienen la dirección de dónde están, dónde viven. Ahí está, porque nos dicen que esto es normal. No, vean el brinco que pega la población fuera del mercado laboral. Es un fenómeno del último año. Esos 200.000 salieron en el último año. Sí, somos el campeón mundial de la inflación, ahí están los datos, nadie los miente. Costa Rica es el primero que está ahí, ojalá que en fútbol fuéramos así, pero nos va a agarrar, ¿verdad?, Vinicius y nos va a bailar todos. Yo nada más me imagino ese partido, ¿verdad? Pero igual estamos ahí en la OCDE como líder de la inflación. Pero lo que no dicen es que llevamos 11 meses de inflación negativa y lo que se comprometió el Banco Central con nosotros es mantenerla en un rango de 2 y 4. Entonces cumplí. Baja la tasa de política monetaria y vas a tener inflación, pero no importa. Ah, no, es que eso me va a devaluar la moneda. Porque los inversores van a cambiar sus portafolios de inversión. Lógico, porque en Estados Unidos paga el Tesoro 5.3 y vos vas a pagar menos. Pero eso es el mercado. Y Estados Unidos lo hace porque tiene inflación de 3,5 y vos tenés inflación del 0.52 negativo o la de hoy menos 0.33. Entonces tenés chance para subirla. Ah, no, es que vamos a ver qué hace el FED. Y mientras tanto los flujos de caja de las compañías que están sufriendo, es que quien no ha vivido una crisis de liquidez, como la está viviendo Copec Servidores o la va a vivir después que anuncien que no es viable, bueno, no sé lo que diga el interventor, yo la viví, ¿verdad? Yo la viví en carne propia. Cada minuto es oro. Pero quien no ha estado del otro lado del mostrador, ¿verdad?, quien no tiene resultados variables, quien no depende si mi empresa va bien o va mal, quien no come de la inflación, sino que come de lo que pueda vender y del empleo que tenga, sí sufre y sí tiene urgencia, sí tiene rapidez.
Bueno, ahí tienen el tema de que dijeron que subieron la tasa de interés de política monetaria. Claro, la subieron del 0.75 en un periodo de tiempo muy corto al 9. Ahí no les importó. ¡Frum! No les importó el 1.200.000 personas que tienen deudas en el sistema financiero. No les importó 30.000 empresas que tienen deudas en el sistema financiero. Pero después, a la hora de bajarla, vean la pendiente. Vean la pendiente. Es que, señores, los gráficos hablan por sí solos. Se achata la pendiente. Eso es el sentido de la Junta Directiva del Banco Central y su presidencia ejecutiva, ¿verdad? Ellos van piano en cuanto a la reducción de la tasa de interés y eso hace que incumplan, siguen incumpliendo, pero ¿quién los llama a cuentas? ¿Quién les dice? Llevaron a Roger a la Asamblea Legislativa, pero los diputados están más preocupados que ahora Heredia va a ser campeón porque tiene al Pate Centeno. Eso es lo que se discute. No tuvieron la capacidad de abordarlo y decirle, mire, ¿por qué? ¿Por qué usted no está cumpliendo las metas de inflación? Perdóneme, pero usted no está en metas de inflación. Usted está sosteniendo la tasa política monetaria y eso hace que el tipo de cambio se mantenga. Usted lo que está buscando es una meta de tipo de cambio, ¿verdad? Y eso mueve la relación deuda al PIB, porque el numerador tiene la mitad en dólares y el denominador está en colones. Y no es lo mismo bajar la deuda pública a 600 que bajarla a 500. Y por eso la razón bajó del 70 al 60%. Y nombran a Nogui como el ministro de Hacienda mejor del mundo. Bueno, así es. Este gráfico es un poco complicado, es para decirles cómo está el FED y cómo estamos nosotros, la inflación en Estados Unidos, la inflación nuestra. Salieron a decir, señores, por primera vez en la historia, la tasa de política monetaria de Costa Rica está por debajo de los Estados Unidos. Y sí, porque la inflación en Estados Unidos es 3,5 y vuelve a tener negativa. ¿Me explico? Y finalmente el tipo de cambio, y aquí dan ganas de llorar, porque nosotros teníamos ya más o menos entendido el ritmo de ajuste en la tasa política monetaria, buscando la tasa de política monetaria de equilibrio, yo la llamo neutro. Pero algunos paquistas, chavistas, me atacaron en las redes sociales diciendo, ¿dónde en la teoría económica se habla de una tasa, de un tipo de cambio neutro? Esa es chapa, es el tipo de cambio de equilibrio, es una forma de llamar el tipo de cambio de equilibrio. Bien, bueno, se decía hasta hace poco que la tasa de interés neutra era expectativas de inflación más 1 de componente real. Hoy las expectativas de inflación son 2, según la encuesta de 100 personas. Más 1, entonces diríamos que la tasa de equilibrio es 3 y están en 4.75. Entonces hay que esperar reducciones adicionales. Y resulta que en abril, ¿verdad? Viene y nos anuncia Roger, mucha gente no se ha dado cuenta, es que cambiamos la metodología. Porque eso era del 2019 y ahora hay un nuevo cálculo. Y entonces la base ya no es la expectativa de inflación, la base ahora es la meta de inflación del Banco Central, 3. Ya nos pusieron el piso de 3. Pero además el componente real, según unos estudios que hicimos, varía entre 0.9 y 1.9. Vea qué interesante esto. Si usted le suma 3 más el componente real, ¿cuánto le da? 4.9. ¿Y qué dijo Roger en la conferencia? Ya estamos dentro del rango. ¿Sí? Yo lo que hice fue calcular el promedio entre 0.9 y 1.9 y ¿saben qué? Da 4.4 y aquí lo acaba de decir Alonso, estamos muy cerca de la tasa de política monetaria de equilibrio, pero por Dios, ¿cómo nos cambian las reglas de juego al sector productivo que no entiende de economía y de un momento a otro, en medio de la crisis, esperando el piano de reducciones, cambian la política, cambian la metodología? Ya me está llamando, ya me voy a ir. Y nada más quería reflejar esto. Ya sea que yo tome el pico alto o tome el promedio, ¿verdad? La apreciación ha sido tan bestial, ¿verdad? Que hoy el tipo de cambio que tenemos es el tipo de cambio de enero 2014, Back to the Future. Devuélvanse ustedes al 2014. Lo que pasa es que el incremento de costos de producción, que ha sido de un 32%, la inflación que ha sido de un 22%, el aumento de salarios mínimos que ha sido de un 32%, el aumento de los salarios promedio de la empresa privada, según la Caja, que ha sido de un 50%, eso no se los cambio, señores. Vean a ver qué hacen. Si ustedes no son rentables a este tipo de cambio, pásense de actividad. Y termino diciendo, vean, yo en mi gestión del BAC, que estuve casi 20 años, y en otros bancos, yo salí de mi oficina, iba a Muelle de San Carlos, iba a Buenos Aires de Punta Arenas, iba a Matina de Limón, iba a Pérez Celedón, a San Carlos. ¿A qué actividad se van a dedicar esos trabajadores? Y no estoy hablando de manera despectiva, que lo que saben es cortar banano, que lo que saben es recolectar piña.
que lo que saben es actividad ganadera. Discúlpenme, es una ofensa, es una bofetada lo que se está haciendo, lo que se está diciendo, y al final, ¿qué Costa Rica nos espera? Si seguimos a este ritmo, con esa política del Banco Central y esa filosofía, ¿verdad? Si seguimos con este ritmo del Ejecutivo, yo lo que veo es un régimen definitivo totalmente destruido, un aparato productivo totalmente destruido. Y ahí es un boomerang, porque entonces si el régimen definitivo, que es el mayor, no está bien, ¿quién va a pagar impuestos? Las zonas francas. Qué bien que crecen las zonas francas, pero ya ni siquiera empleo están generando. El último año, la generación de empleo en zonas francas fueron 5.000 empleos, y años atrás generaban 20.000. La inversión en zonas francas el año pasado cayó $400 millones. ¿Qué es eso? De que la mano de obra tica, ¿verdad?, en dólares está resultando un 30% más cara. Y entonces ya las mismas zonas francas están buscando otro lugar. República Dominicana, ¿verdad?, están buscando Uruguay, ¿verdad?, que son opciones más competitivas en términos de costo. Me faltó la mitad de la presentación, yo sé que están muy cansados, pero por respeto a don Roberto, que es el que quiere irse en una hora, me dijo, cuidado, te vas a pasar con las láminas. Muchas gracias. Gerardo, si yo veo las dos presentaciones que ustedes hicieron y comparo los datos que presentaron, son los mismos. Son dos interpretaciones diferentes. Obviamente vos presentaste otros datos analíticos, otras curvas analíticas que pues mandan un mensaje muy diferente al que nos daba Alonso. Cuando Alonso terminó su presentación, yo le dije, ojalá tanta belleza sea verdad, precisamente pensando en que esa presentación lo que muestra es un país creciente, con un régimen definitivo vigoroso, con unas zonas francas vigorosas que todavía trae inversiones, que ha mejorado en su balanza de pagos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, vos nos haces una presentación donde, usando muchos de los mismos datos, nos hablas de una situación que tu mensaje dice tiende al deterioro, tiende al desgaste, no es sostenible, y se ha abusado de nosotros en este tiempo. Entonces déjame empezar con una pregunta muy directa. ¿Vos desconfías de la independencia del Banco Central? Pucha. Yo creo que la entidad técnica más capacitada de todo el sector público, sin duda, es el Banco Central. O sea, yo no tengo ninguna duda en cuanto a la capacidad técnica del Banco Central. Pero sí tengo mis reservas, ¿verdad?, en cuanto a la presidencia ejecutiva. Lástima que no está. Yo sé que se incapacitó, creo. Parece que hoy en el mercado cambiario, ¿verdad?, un poco para que se alegren, en el mercado cambiario, hoy el tipo de cambio se disparó casi 4 colones, ¿verdad? Y no hubo ni una sola participación del Banco Central en el mercado, ni por razones de estabilización, ni por razones de operaciones propias, ni por razones de adquisición del sector público. Entonces yo digo, ¿será este el mercado entonces? Que dicha que no siga participando. Bueno, pero un poco, tengo mis reservas en cuanto a la Junta Directiva del Banco Central y en cuanto a la presidencia, en cuanto a que son cerrados. Cuando usted llegaba antes al Banco Central y lo recibía don Eduardo Lizano, yo le decía, hola don Eduardo, ¿cómo está usted? Y él me decía, depende de lo que usted me diga. Porque él decía, si el sector productivo está bien, a mí me va bien. Hoy hemos ido N veces al Banco Central, de ahí nos salen con sus teorías, con sus presentaciones, son muy respetables, pero son sujetas a crítica y son sujetas a mejora. Quien está del otro lado de la mesa, ¿verdad? Bueno, aquí veo a Rubén Pacheco, por ejemplo, ¿verdad? Aquí veo a Rodrigo Castro, que son del sector turismo. O sea, cuando uno conversa con la gente, se da cuenta que las cosas no están bien. Y sobre todo en esta cuarta revolución industrial, yo sé que ustedes hablaron ahora de la inteligencia artificial, no sé si lo dijeron, pero el ciudadano común y corriente tiene un IQ de 60, 70, ¿verdad? El máximo en la historia, aparte de Jesús, ese no tiene comparación, el máximo en la historia ha sido Albert Einstein, que tiene tuvo 160. El ChatGPT, que aquí hablaron, tiene 155. ¿Verdad? Para que se asusten un poco. Bueno, pero nosotros ni siquiera estamos hablando de eso. ¿Qué estamos hablando hoy? De la ley Jaguar o del tipo de cambio.
Entonces es muy difícil, Roberto, o sea, es muy difícil hacer transformaciones digitales, es muy difícil estar pensando en la inteligencia artificial cuando las señales que te tira el Banco Central y el gobierno, ahí le va, tipo cambio de hace 10 años. Y si no es rentable, ve a ver qué hace. ¿De quién va a estar pensando en inteligencia artificial y en esas cosas? Ok, déjame preguntarle entonces a Alonso lo siguiente. Alonso, esta mañana oíamos al representante del sector productivo en uno de los paneles, precisamente del sector turístico, decir cómo el tipo de cambio, a pesar de que este es un año que está volviendo al 2019 en el número de turistas, que ha aumentado la estadía, ha aumentado el gasto diario en dólares, y esos dólares hoy se traducen obviamente en menos colones y han subido los precios de la energía, los precios de la mano de obra, los precios de los insumos, los cuales están en colones, lo cual hace que sus márgenes se estrechen. Entonces, eso va a tener sus repercusiones fiscales, por un lado, que ya apuntaba Gerardo, pero además muchas empresas simplemente no lo aguantan, no les da el flujo para honrar sus deudas, van a tener que tener reestructuraciones si tienen credibilidad y si no, simplemente van a cesar operaciones o en el caso de empresas turísticas posiblemente se trasladen a otros países donde encuentran las mismas condiciones. En realidad, la política de ustedes, y yo entiendo y vi la primera lámina que presentaste, ¿verdad?, donde hablaba muy claramente que es la estabilidad de la economía el objetivo principal, pero también a la par decía mantener el vigor en la economía internacional del país. Entonces, ¿cómo se reconcilian esas dos cosas? Sí, está sonando. Bueno, algo importante que quería rescatar es que yo entiendo que ha habido algunas inquietudes con respecto a la independencia. De hecho, en un día de estos, en un programa, me hicieron la misma pregunta y algo que les comenté es que todas las actas nos las han pedido y no ha salido ninguna noticia justamente porque no hay ninguna noticia. Tal vez hay diferencias en cuanto debe ser la política monetaria, cuál debe ser el nivel, y el compromiso que hemos tenido es explicar con bastante detalle por qué es que se toman las decisiones y cuáles son esas decisiones. Y un ejemplo fue que ahora en la presentación les dije que explícitamente en marzo habíamos observado una desaceleración mayor a la esperada y la decisión de política monetaria fue congruente con esa decisión. La decisión de política monetaria es con la información más reciente, qué es lo que vemos y prospectivamente cuál puede ser el nivel de inflación. Entonces, todas las decisiones van en la dirección de poder cumplir esos objetivos y poder cumplir el compromiso que don Gerardo mencionaba con la sociedad. Ahora bien, yo quisiera rescatar las coincidencias que tengo con don Gerardo en lugar de enfatizar algunas diferencias que podríamos tener. Los temas de desigualdad, los temas de pobreza, los temas de integración al mercado laboral, nosotros los hemos enfatizado muchísimo en nuestras presentaciones y hay mucho rango de acción de la política pública para mejorar la situación de la situación laboral y social del país y estamos totalmente de acuerdo con eso. Lo que pasa es que el objetivo que nos designa la ley es uno y no podemos abstraernos de eso y estamos haciendo todo lo posible para poder cumplir ese objetivo y tenemos la esperanza de que así sea. Evidentemente hay impactos heterogéneos dentro de toda la sociedad que pueden derivarse de movimientos del tipo de cambio, pero algo con lo que no debe comprometerse el Banco Central o la política monetaria es con un nivel puntual del tipo de cambio. Precisamente don Gerardo mencionaba un movimiento del tipo de cambio de hoy, efectivamente, lo ideal es que haya volatilidad, que no, digamos que no sea algo fácil de predecir, porque la pregunta es, ¿qué pasa cuando dejamos de hacer eso? Nos devolvemos 20, 30 años, ¿y qué era lo que pasaba en esa situación? Teníamos una inflación de 10, 20%, que era es el impuesto más regresivo. Hemos avanzado de esa sociedad, hemos avanzado de cómo eran las cosas hace unos 30 años y debemos procurar mantener esas condiciones. Perdón, no me queda claro la respuesta sobre el squeeze que sufren los márgenes de las empresas. Efectivamente, ahí en los márgenes tiene que haber una afectación, eso es indudable, pero también hay un crecimiento real de la economía y una variación de los precios. El problema o la situación es que el Banco Central tiene que hacer política monetaria en general para la economía y no necesariamente ver los detalles específicos, o en realidad sí los ve, pero la política monetaria está dirigida a toda la economía. ¿Okay?
¿No sienten ustedes un sesgo antiexportador? Porque el ministro de Comercio Exterior, el ministro de Turismo, el ministro de Agricultura le escribieron a Roger en su momento. Lo que vemos en el mercado cambiario y esa preocupación que se observa es un resultado de lo que hay en la economía. En la economía hay un exceso de dólares. ¿Y por qué se debe ese exceso de dólares? Por el ingreso de divisas por turismo, por el ingreso de divisas por exportación, por el ingreso de divisas por inversión extranjera directa, y algo que no debe hacer el Banco Central es alterar una tendencia del tipo de cambio que esté debida a situaciones reales. Muy diferente sería si la situación no pudiera ser explicada por esos fenómenos reales, pero si nosotros continuamente hemos explicado que lo que vemos es una actividad económica bastante fuerte, y es muy fácil, digamos, de percibir, por ejemplo, en la actividad salarial, por ejemplo, de las empresas, ¿verdad? La reactivación posterior al 2022 del nivel de empleo y de los salarios que reciben las empresas, especialmente las exportadoras, es bastante notorio. Gerardo, la fuente de todos esos dólares, en algún momento se ha comentado, esta mañana tuvimos un ponente acá, experto en seguridad, que nos hablaba de la duda de que aunque entre como ahorro o entre como inversión, realmente pueda ser de fuentes mal habidas. ¿Cómo interpretas vos el exceso de dólares en la economía? Mi ex profesor de producción del INCAE conoce que yo soy muy apasionado. No es que esté bravo, yo soy muy apasionado. Nosotros llevamos un desfase para el público ciudadano de a pie de información del Banco Central. O sea, son muy buenos, pero ojo con la información. Ellos publican un informe mensual, que yo no sé si la gente lo lee, los que no podemos dormir lo leemos, donde dice que en el primer trimestre de este año se negociaron en las ventanillas de los bancos, ¿verdad?, 1.900 millones de dólares. Cuando yo escucho a Alonso, escucho a Roger decir que esta afluencia de dólares obedece el comportamiento del sector real, en mi cabeza surgen varias cosas. Señor, vea las exportaciones, sí, están creciendo, pero las que están creciendo son de las 400 empresas en zonas francas. Un poquito piña, la piña se está recuperando, ¿verdad?, pero el resto están creciendo un dígito. Las zonas francas crecen 2 dígitos. Entonces, claro, son las zonas francas quienes están generando esa sobreoferta. Entonces, vean lo contradictorio de la ley. Se trae inversión extranjera en zonas francas para que genere empleos. No hay creación de empleos en las zonas francas, porque ahora la inteligencia artificial y todas esas herramientas las hacen muy productivas, tienen la productividad del tercer mundo, ¿verdad? Perdón, del primer mundo. Y entonces, no contratan empleo. El segundo rubro es turismo. Sí, el turismo se está recuperando, se negociaron 400 millones de dólares, se liquidaron en las ventanillas 400 millones de dólares. Ven qué interesante, no sabemos por qué. Hay otro rubro que es demanda de dólares. Atención del servicio de la deuda del sector privado con el sector externo. Normalmente era negativo, deficitario. En el primer semestre, 400 de salida millones de dólares. En el primer semestre fue superavitaria 15 millones de dólares. Trajo más deuda al sector privado, o sea, nadie sabe. Y hay, de nuevo, de los 1.900, 1.000 millones en otros, en la cuenta de otros. Yo sé que el Banco Central ha dicho, es que los bancos no me informan y demás. Yo fui gerente de banco y por más que pertenecíamos a colombianos, cuiden el Know Your Customer, cuiden el Know Your Employee, en las zonas costeras tuvimos fraudes detectados, ¿verdad?, de cajeros o de gente de mostrador, que se prestaban por $1.000. Registrame eso como turismo, registrame eso como exportación. Ahí es a lo que voy. El banquero es desconfiado por sí mismo. Banquero central se ha desconfiado. Cuando usted ve que las cifras de inversión total, y perdón que me extienda, crecen, como dijo el presidente, y en Procomer dicen, rompimos la meta de los 3.000 millones, y la gente le cree. Y uno va a ver los datos, y la inversión en zonas francas cayó 400 millones de dólares. Y de repente ve el régimen definitivo que venía todos los años con una inversión de extranjeros aquí de 40, 50, máximo 100 millones. Y en el 2023 sube a 1.000 millones de dólares. Salvo el hígado, Gerardo Corrales, ¿quién se ha cuestionado si esos dólares que supuestamente entraron a la industria costarricense, a la agricultura, al turismo, se convirtieron realmente en inversiones?
O si uno piensa mal, como el banquero piensa mal, a la pucha, ¿y si esto es ilegal? ¿Y si esto es sospechoso? ¿No estará el banquero central, verdad, legalizando? Qué complicado lo que estoy diciendo, ¿verdad? Flujos de origen dudoso, pero por lo menos deberían cuestionar o explicar de dónde llegaran esos $1.000 millones, porque si no hubiese sido por esos $1.000 millones, ¿verdad?, la inversión extranjera cae $600 millones, y ahí prendería todas las alarmas, y Procomer no estaría anunciando que rompimos la meta, pero nos falta ese análisis crítico. Sí, muy brevemente. Esa preocupación del otro, sobre todo, que tuvo bastante espacio en la discusión pública a inicios de año, me parece, era una preocupación que ya traía el banco, porque lo que hacíamos era producir la información con la que recibíamos de los bancos. Entonces, desde el año pasado se empezó un requerimiento de que las transacciones pudieran venir identificadas para poder nosotros categorizar adecuadamente cuál es el tipo de empresa, de actividad económica que está relacionada con cada una de las transacciones. Eso empezó, si no me equivoco, el 1 de abril, y estamos prontos a empezar a procesar esa información e incluirla en el informe que don Gerardo mencionó. Una última pregunta. Yo no sé a dónde se va el tiempo en estos paneles, pero la misma pregunta para los dos. ¿Hay que cambiar la ley orgánica del Banco Central? Vos sabés que Australia recientemente hizo un ajuste en la ley orgánica de su Banco Central, que sí, todavía tienen el objetivo de mantener la estabilidad de la economía, pero también les dieron la responsabilidad por el empleo y la competitividad de la economía. ¿Necesitamos un cambio en la ley orgánica? Es la misma pregunta para los dos. Adelante, Gerardo. Bueno, dale. Sí. Generalmente se cita mucho a la Reserva Federal, y es un caso muy particular porque es casi único en el mundo, pero la misma Reserva Federal ha dicho que dentro de esa priorización que hace, definitivamente el objetivo inflacionario es uno. En el caso de Nueva Zelanda habían hecho una reforma de ese tipo, y me parece que hace unos meses la revirtieron, porque uno necesita, para poder cumplir un objetivo, tener los instrumentos, y si le pone uno múltiples objetivos sin suficientes instrumentos, pues no puede cumplirlo. Ahora sí, para poder cumplir la meta de inflación, uno tiene que observar, y por eso dediqué un buen espacio de la presentación, cómo está creciendo la economía, cuál es el nivel del empleo, cuál es el comportamiento de ese mercado laboral, la integración a los mercados internacionales, porque sin eso no se pueden tomar las decisiones de política monetaria adecuadas. Y en las decisiones de junta, si algún día leen una de esas actas de las decisiones de junta directiva, se van a aburrir, pero van a ver que el tiempo que se dedica a todos esos temas de actividad económica y especialmente al mercado laboral son bastante extensos. Entonces, lo que quisiera decir es, para poder cumplir la meta de inflación, hay que fijarse en esas cosas que son en las que nos fijamos. Ok, muchas gracias. Sí, no, ya le voy a dar la palabra a Gerardo para que haga su exposición en este tema. Solo iba a decir que, sin embargo, cuando vemos el número de gente que se ha retirado de la fuerza laboral, que ha dejado de buscar trabajo, la tasa de participación, en realidad han sido sacrificados, ¿verdad? Independientemente del esfuerzo y de la consideración que se les haya dado en directiva. Porque sí es cierto que tuvimos inflación negativa, y no sé si eso es bueno o es malo. Yo creo que en este caso era más malo que bueno, dado cuál era la meta. Y segundo, francamente, en un muy mal momento para generar desempleo, sobre todo en las zonas más vulnerables, dada la incidencia del crimen organizado. Entonces yo siento que si empezamos a juntar cosas, hay por lo menos un elemento de riesgo que no pudo incorporarse. Gerardo. Vamos a ver cómo desarrollo 2 minutos. A ver, si bien es cierto, coincido con Alonso en cuanto a que hay puntos que nos preocupan a todos de desigualdad y de pobreza por experiencia propia, ¿verdad? Mi papá llegaba, porque él era el gerente general del estanco de Paraíso. Mucha gente aquí no sabe qué es un estanco. Había escasez de alimentos en Costa Rica en el tiempo de Carazo. O sea, papá era el encargado del estanque, pero a él le encantaba que le dieran gerente general. Era el que distribuía los alimentos, arroz, frijoles, un poquito de pollo, y la gente hacía fila en tiempos de Carazo. Entonces yo ahí me di cuenta
¿verdad?, de que realmente es el empleo, es la posibilidad de tener un trabajo digno, ¿verdad? Yo puedo pasar hambres como adulto, no me importa, pero mis hijos no van a pasar hambres. Yo no quiero ver a mis hijos con hambre. Si yo fuera a ser padre de familia, yo hago lo que sea, con tal de que mis hijos no pasen hambres. Y eso es lo que está pasando, entre comillas, en las zonas costeras. Vayan ustedes a Limón, vayan a Punta Arenas. El resentimiento que hay, la forma como los miran, sobre todo si usted anda en un Mercedes-Benz, ni se le ocurra ir en un Mercedes-Benz. Entonces, yo digo y enfatizo a Ben Bernanke. Si ustedes leen el libro de Ben Bernanke, la traducción en español, que fue presidente del FED, es el coraje, la valentía de actuar, dice él. El coraje, la valentía de actuar. A mí me enseñaron eso, de que no tengo suficientes instrumentos para alcanzar tantos objetivos. ¿Y cómo los Estados Unidos lo están logrando? Explíqueme cómo tienen prácticamente un desempleo por debajo del pleno empleo, con una tasa del 3 y resto de desempleo, y prácticamente tienen controlada la inflación. Están deseosos de llegar al 2, pero tienen una inflación de 3.4, ¿verdad? Sí se puede lograr, pero hay que tener actitud, con C, no con P, actitud. Y yo creo que aunque la ley hoy se los establece como objetivo secundario, ¿verdad?, y salvo las estadísticas que salen, el Banco Central realmente no está preocupado por el empleo. Y por eso soy promotor. ¿Y qué es lo que no me gusta? De que el proyecto de ley que iguala los dos objetivos, ¿quién lo presentó? De la mejor fracción legislativa que tenemos en este momento, el Frente Amplio. Imagínense, el Frente Amplio presentó, ¿verdad?, un proyecto de ley que está ahí en discusión en el Congreso, donde iguala los dos objetivos, a pesar de que la ley lo establece. Y nada más para diferir de Alonso, y también lo ha dicho Roger, la prioridad, el artículo 2 dice, ¿verdad?, la estabilidad interna, ahí coincidimos, ellos sí la definen como el control de la inflación, pero hasta el mismo Roberto lo acaba de decir. Yo por estabilidad externa entiendo aquella variable que liga precisamente la competencia, los precios relativos del sector externo con Costa Rica, el tipo de cambio estable y de equilibrio. Ahora me salieron con el cuento, Roger había dicho la cuenta corriente, ahora Alonso habla de una estabilidad en la relación con el resto del mundo. No, es el tipo cambio. Lo que pasa es que no quieren comprometerse con ese temilla. No sé qué significa, hasta el mismo Roberto lo entendió, pero bueno, ese es un buen punto, ese es un buen momento para terminar el foro. Muchas gracias, Gerardo, muchas gracias, Alonso, de verdad, excelente. Bueno, de esta manera finalizamos esta 11ª edición Encuentro Costa Rica, no sin antes agradecerles a todos ustedes por acompañarnos con su asistencia. Y desde luego a todos nuestros patrocinadores, Universidad Latina de Costa Rica, Garnier y Automercado, y a nuestros auspiciantes Taboga, Purdimotor, Cuesta Moras y E3 Capital. Los esperamos la próxima edición. Muy buenas tardes. Gracias por habernos acompañado en el Encuentro Costa Rica, 11ª edición. Por un 10º año consecutivo, hemos conectado líderes, auditorios y temas de relevancia para el país. Encuentro Costa Rica fue llevado a ustedes gracias al patrocinio de la Universidad Latina de Costa Rica, de Automercado y de Garnier, y es auspiciado por Purdimotor, Cuesta Moras, E3 Capital y Taboga. Encuentro Costa Rica fue organizado por Viva Idea y Global Forums. Nos veremos en 2025 en nuestra 12ª edición.